Agosto de 2013. Una joven estadounidense de 25 años llega a Siria junto a su novio, que había sido contratado para instalar equipos de comunicación en un hospital de Médicos Sin Fronteras. Se trataba de la activista por los derechos humanos y ayudante humanitaria Kayla Mueller, cuya vida estaba a punto de cambiar. Desde 2012 había estado trabajando en Turquía, ayudando a refugiados sirios junto a una organización internacional. Pero ahora se encontraba en la ciudad de Alepo, donde rápidamente despertó temor por su seguridad. Siria se encontraba en plena guerra civil y la zona era peligrosa para los extranjeros, más aún si se trataba de una ciudadana estadounidense. Por esa razón, al día siguiente de su llegada, la misma agencia de ayuda sanitaria se decidió a llevarla hasta la estación de autobuses para que regresara a territorio turco, pero nunca lo logró. El vehículo en el que viajaba fue interceptado por soldados del Estado Islámico y Kayla Mueller fue secuestrada, destinada a morir en cautiverio 2 años más tarde. No obstante, su historia marcó un antes y un después e inspiró una operación en su honor, mediante la cual las Fuerzas Especiales de Estados Unidos buscarían eliminar al líder de ISIS. Desde el secuestro de la joven activista, Washington destinó una gran cantidad de recursos para salvarla. Entre ellos, se llevó a cabo una operación conjunta entre los Delta Force y los Rangers en julio de 2014. Los comandos de las Fuerzas Especiales norteamericanas allanaron una refinería de petróleo abandonada cerca de Raqqa en un intento fallido que también apuntaba a encontrar a otros rehenes, incluyendo al reportero James Foley, a quien ISIS asesinó más tarde. Se encontraron con evidencia de que las personas capturadas habían sido retenidas allí recientemente. Escrituras en las paredes de la celda e incluso un cabello que se creía que era de Mueller, pero la refinería estaba vacía. Luego de aquel fracaso, la familia de la joven también pidió al presidente Barack Obama que se considerara un intercambio por Aafia Siddiqui, una terrorista convicta que cumplía 86 años en una prisión federal. La liberación de Siddiqui había sido una demanda buscada durante mucho tiempo por ISIS y Al-Qaeda, lo que abría las puertas a un posible acuerdo, pero la administración estadounidense rechazó el pedido. Finalmente, el 6 de febrero de 2015, una cuenta de medios afiliada a ISIS emitió un comunicado en el que afirmaba que una mujer estadounidense retenida por el grupo había sido asesinada por uno de los ataques aéreos jordanos en Raqqa. Así fue como en Estados Unidos se enteraron de la muerte de Kayla. Pero lejos de quedarse de brazos cruzados, la noticia llevó a que Estados Unidos quiera regresar a la acción y comenzó a planificarse la operación Kayla Mueller, cuyo ambicioso objetivo era eliminar a uno de los líderes del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, considerado además el responsable directo de la muerte de la activista. Los encargados de llevarla adelante serían los Delta Force, quienes se prometieron a sí mismos que no fallarían por segunda vez. Corría el mes de octubre de 2019, cuando el trabajo de inteligencia realizado de manera conjunta entre la CIA y los servicios de Siria y Turquía dio como resultado la locación de Baghdadi. Ahora comenzaba la parte más difícil: capturar o matar al líder de ISIS. El lugar marcado se encontraba en la localidad de Barisha, en la provincia de Idlib, y ya estaba todo listo para actuar. Sobre la medianoche, 8 aeronaves norteamericanas despegaron desde la base aérea de Al-Assad, en Irak. La operación incluía helicópteros de transporte MH-47 Chinooks y utilitarios MH-60 Black Hawk, todos modelos modificados específicamente para las fuerzas especiales. El trayecto duró más de 1 hora, pero el objetivo ya se encontraba cerca, y la primera señal de ello fue que las unidades estadounidenses comenzaron a ser blanco de disparos de las tropas de ISIS. Sin embargo, los Black Hawks se encargaron rápidamente de esas amenazas antes de tener que enfrentar el duelo más importante que se encontraba por delante. Sobrevolando Barisha, los ataques antiaéreos se intensificaron y los mismos pobladores del lugar fueron quienes atestiguaron que el intercambio de fuego entre los miembros del ISIS y los helicópteros estadounidenses se prolongó por aproximadamente 30 minutos. En medio del combate, nuevamente los Black Hawks se hicieron protagonistas y dispararon varios misiles contra 2 viviendas desde donde provenía la munición enemiga.
Luego de destruir por completo una de ellas, la situación volvió a verse controlada por las fuerzas norteamericanas y fue el momento de que los Delta Force entraran en acción. Descendieron de los helicópteros de forma inmediata, más allá de ser el objetivo del fuego rival, y se abrieron paso hasta rodear el complejo en donde sabían que se escondía Baghdadi. Transcurrieron apenas unos minutos hasta que comenzaron a llamar en árabe y repetidamente a quienes se encontraban dentro para que se entregaran pacíficamente. Varias personas, incluyendo casi una docena de niños, salieron del edificio como respuesta, pero el líder terrorista brillaba por su ausencia. Al ser interrogados, quienes abandonaron el edificio aseguraron que todavía quedaba un grupo de al menos 5 miembros de ISIS dentro. Esto llevó a las fuerzas especiales a tener que tomar una decisión, ya que al ingresar por la puerta principal podría significar caer por completo en una trampa. Esa sospecha los llevó a buscar una alternativa. Los comandos utilizaron explosivos plásticos para abrir un agujero en una de las paredes y tras el estallido necesitaron de pocos segundos para ingresar y comenzar a combatir contra los enemigos. Tanto hombres y mujeres negadas a rendirse fueron abatidas por los Delta Force, que poco a poco fue derrotando a todo el remanente de terroristas. Sorprendido y superado por el grupo de élite estadounidense, Baghdadi trató de huir llevándose a 2 niños y vistiendo un chaleco explosivo para evitar que le disparasen. Su plan era utilizar un sistema de túneles ocultos que se encontraban en construcción debajo del complejo, pero el escape falló. En la desesperación confundió el camino y terminó llegando a un espacio sin salida, ya que uno de los túneles aún estaba sin terminar. Se encontraba atrapado, y los perros de guerra desplegados por la unidad especial le seguían el rastro, por lo que rápidamente los Delta Force caerían sobre él. El ladrido de Conan, uno de los canes que participaban de la redada, alertó sobre la ubicación de Baghdadi y nuevamente el grupo de operaciones especiales se enfrentaba a un momento crucial, ya que en segundos debían resolver cómo actuar debido a que el líder terrorista podría detonar su chaleco al verse cara a cara con los comandos. Esta vez, la mejor opción fue evitar cualquier riesgo y por eso se envió a un robot de desactivación de explosivos. Sin embargo, al encontrarse sin escapatoria, el terrorista de ISIS se suicidó provocando una explosión que hizo colapsar el túnel y también mató a los niños que lo acompañaban. La misión llegaba a su fin. Solo restaba comprobar la identidad del cuerpo para no dejar ningún lugar a dudas. Se dispuso el ADN con el que ya se contaba previamente, proporcionado por las hijas de Baghdadi, y se abrieron paso entre los escombros para llegar hasta el cadáver. Solo 15 minutos más tarde se obtuvo el resultado y se pudo dar seguridad en el mensaje de la tropa. El premio gordo, 100% confirmado. Al salir del edificio, los soldados despejaron la zona y se retiraron en los mismos helicópteros que los habían llevado hasta el lugar. Por su parte, misiles y bombas provenientes de cazas F-15 y drones MQ-9 destruyeron el complejo para que los simpatizantes del ISIS no lo convirtieran en un santuario. La operación Kayla Mueller había terminado luego de casi 2 horas y fue considerada todo un éxito, mientras el entonces presidente norteamericano Donald Trump aseguraba que Baghdadi había muerto de una manera violenta, llorando y corriendo como un cobarde. El 6 de octubre de 2013, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció que sus fuerzas especiales habían conducido una operación que culminó en la captura de Abu Anas al-Libi, un miembro de alto rango de la organización terrorista Al-Qaeda y una figura en la lista de más buscados del FBI. El insurgente había participado y planeado varios golpes y atentados de gran magnitud. Entre ellos, el más importante fue el bombardeo a las embajadas estadounidenses en Tanzania y Kenia, que dejaron centenares de muertos y miles de heridos. Prófugo durante casi 15 años, la carrera del líder del clan yihadista llegó a su fin cuando un equipo de la Delta Force lo detuvo en Libia, en un rápido operativo que duró 30 segundos y en el que no encontraron resistencia alguna.
La captura de al-Libi representó no solo una oportunidad para procesar a un terrorista buscado por la justicia norteamericana durante más de una década, sino también una fuente de información valiosa sobre Al-Qaeda y otros planes y actividades terroristas. Pero, ¿cuánto se sabe sobre la captura del miembro de Al-Qaeda, Abu Anas al-Libi, que fue detenido en uno de los operativos más rápidos de la historia? Quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos estaremos revisando la historia detrás de este siniestro personaje, los actos que lo convirtieron en uno de los hombres más buscados y la rápida operación de la Delta Force que puso fin a sus fechorías. ¿Estás listo? Pues entonces, ¡comenzamos! Abu Anas al-Libi fue un terrorista perteneciente a la organización Al-Qaeda, considerado uno de sus activos más importantes y un líder regional en los países africanos. Originario de Libia, al-Libi se involucró en la militancia fundamentalista del Islam a comienzos de los años 90. Sin embargo, su nombre llegaría a ser reconocido por los fanáticos de la yihad en 1995, cuando con apoyo del Reino Unido participó en un intento de homicidio al presidente de Egipto, Hosni Mubarak. El golpe resultó un fracaso, pero al-Libi había servido de intermediario entre la organización terrorista Al-Qaeda y los servicios de inteligencia británicos, y estos le garantizaron asilo político en Inglaterra. La justicia egipcia demandó la extradición del yihadista, pero los británicos extendieron su protección a cambio de que éste ayudara en otro intento de asesinato, esta vez de Muammar Gaddafi, gobernante de Libia. Más allá de que el ataque resultara en otro fracaso, al-Libi continuó viviendo en Manchester hasta el año 1999, cuando comenzó a ser perseguido incluso por los ingleses. Mientras trabajaba como mediador entre Al-Qaeda y el Reino Unido, al-Libi había seguido operando por su cuenta, planificando ataques en distintos países del continente africano. En 1998 se llevaron a cabo 2 atentados terroristas en simultáneo sobre las embajadas estadounidenses en Tanzania y Kenia. Varios insurgentes yihadistas condujeron camiones llenos de bombas contra los edificios y las explosiones resultaron en la muerte de 200 personas y aproximadamente 5.000 heridos. Fueron considerados de los hechos más violentos perpetrados por Al-Qaeda antes de los atentados a las Torres Gemelas. Durante la investigación, el nombre de Abu Anas al-Libi surgió no solo como participante del crimen, sino como la mente detrás del mismo. El líder guerrillero había diseñado la inteligencia de los ataques y había tomado fotografías de los edificios para descubrir sus puntos débiles y determinar la cantidad de explosivo necesaria. En 1999 fue detenido por Scotland Yard, la Policía Metropolitana de Londres, quienes condujeron un interrogatorio sobre el terrorista refugiado. Si bien lo dejaron en libertad debido a falta de evidencias en cuanto a su relación con los trágicos ataques, la justicia inglesa dispuso un equipo para que siguiera todos sus pasos. Al-Libi no esperó mucho tiempo y al instante huyó hacia Afganistán. La policía londinense ejecutó una redada sobre su departamento en Manchester, donde residía como estudiante, y descubrieron un documento de 180 páginas que componían un manual para la guerra asimétrica con tácticas terroristas. El 10 de octubre de 2001, Abu Anas al-Libi ingresó en la lista de los criminales más buscados del FBI luego de los terribles atentados cometidos por Al-Qaeda en territorio norteamericano. Para ese entonces, el líder libio de la organización yihadista era considerado uno de sus integrantes más peligrosos y la recompensa por cualquier información comprobable sobre su ubicación llegó a ser de $25 millones. En 2002, surgieron rumores de que al-Libi había sido detenido por las fuerzas norteamericanas durante la invasión a Afganistán y luego por la policía de Sudán. Sin embargo, ambas autoridades negaron que esto fuera cierto y afirmaron que el terrorista seguía en libertad con paradero desconocido.
Otras noticias sin fundamento indicaron que era un preso político en un campo secreto de la CIA o que había sido capturado por el gobierno de Irán y enviado a una prisión de máxima seguridad. Lo cierto es que nada se supo de Abu Anas al-Libi hasta el año 2010, cuando el representante de Libia ante la ONU informó que el integrante de Al-Qaeda había regresado a su país de origen. Se asentó en un barrio exclusivo en la ciudad de Trípoli junto a su familia y aparentemente llevaba una vida tranquila, aunque esto no era del todo cierto. Informes posteriores demostraron que participó en la guerra civil del país que llevó al derrocamiento y linchamiento del líder de la Yamahira, Muammar el-Gaddafi. Como represalia, los nacionalistas asesinaron a uno de los hijos de al-Libi en octubre de 2011. El 5 de octubre de 2013, la Delta Force estadounidense junto a activos de la CIA y el FBI ejecutaron una redada antes del amanecer sobre la vivienda de al-Libi. El líder terrorista regresaba en automóvil hacia su hogar, luego de realizar las oraciones matutinas obligatorias según su religión cuando comenzó el operativo. Según informaron testigos, varias camionetas negras sin ningún tipo de identificación encerraron el vehículo de al-Libi luego de que estacionara frente a su casa. 10 hombres armados y vestidos como comandos, según la propia esposa de al-Libi, rodearon al terrorista y sin que éste opusiera resistencia alguna, se lo llevaron del lugar. Fue transportado hacia el navío USS San Antonio, que servía como cárcel flotante en el mar Mediterráneo y alejado del territorio libio. El grado en que las autoridades de Libia estaban al tanto de la captura de al-Libi sigue sin estar claro. Si bien el gobierno ha acusado públicamente a Estados Unidos de secuestrar a uno de sus ciudadanos, los funcionarios estadounidenses han sugerido que al menos algunos oficiales libios habían sido informados y que incluso habían participado en la redada. También existieron testimonios de locales que aseguraron la presencia de al menos 2 libios de habla árabe en el equipo que realizó la misión. Los norteamericanos llevaron a Estados Unidos a al-Libi, quien compareció ante la corte y se declaró inocente de todos los cargos imputados. Pese a que nunca llegó a dictarse sentencia, el gobierno estadounidense retuvo al líder de Al-Qaeda debido a que lo consideraba un peligro para la sociedad. Se planteó un nuevo juicio para llevarse a cabo en 2015, pero unos meses antes de volver a comparecer ante la justicia, al-Libi murió en un hospital en Nueva York debido a la hepatitis C y al cáncer de hígado que lo afectaban. Su familia acusó a Estados Unidos de secuestrar y asesinar a Abu Anas al-Libi y varios políticos de Libia aseguran que la redada y la captura en su territorio debilitó al gobierno del país africano y fracturó aún más a su sociedad. Luego de conocer todos los detalles sobre la veloz captura de Abu al-Libi por la Delta Force, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que las acciones de Estados Unidos estuvieron justificadas incluso aunque hayan dañado la soberanía de otro país? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.